Quiero en primer lugar agradecer la invitación de Santo Tomás. Bueno, el primer agradecimiento es a ser parte de su consejo directivo. Segundo, a ser moderador y panelista de este último bloque. Y agradecer a los panelistas, a José Julio León, vicerrector de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Santo Tomás, y a Cristóbal Silva, rector de Sucomex, dos viejos amigos, además de participantes activos de este sector de educación superior, desde distintas instituciones, en distintos roles, así que creo que nos podemos beneficiar de su experiencia y de sus visiones. Yo, a modo de introducción, me gustaría abordar este tema del seminario del día de hoy, ¿cierto?, del acompañamiento al estudiante, y en este último bloque, ¿cierto?, el título era la perspectiva del aseguramiento de la calidad. Entonces surgen, cuando uno conceptualiza el acompañamiento al estudiante como parte de un modelo de gestión de calidad, de una política de aseguramiento de la calidad, surgen ciertos puntos de vista, ciertos ángulos. Uno es, por ejemplo, desde la política pública, como mencionaba José Joaquín Brunner más temprano, desde la Comisión Nacional de Acreditación, ¿qué pasa con instituciones técnico-profesionales que tienen una política de admisión inclusiva, abierta, que reciben estudiantes con carencias, con necesidades de ser acompañados, pero donde a veces pareciera que se le castiga a esa institución porque eso se traduce en mayores tasas de deserción? Entonces la pregunta es, ¿la calidad es la calidad del insumo, la calidad del nivel de preparación del estudiante que trae y que predice mayor o menor deserción? ¿O la calidad es la capacidad de agregar valor que tenga la institución? Si la calidad es lo primero, la tendencia va a ser a las instituciones entonces a ser más selectivas, a mejorar la retención por la vía de la selectividad y de esa manera construir prestigio y más años de acreditación. Si es la segunda, y lo que consideramos valor agregado, entonces las instituciones sí pueden tener la política o un incentivo a recibir estudiantes más carenciados. No obstante, sabemos que eso es más difícil y que probablemente las tasas, aun cuando el acompañamiento sea más efectivo, las tasas de todas maneras van a ser más bajas que la estrategia selectiva. Entonces, ¿qué pasa en la política pública y cómo vemos este tema entonces en relación al aseguramiento de la calidad? Otra dimensión distinta es la cultura interna de las instituciones. Nuestros modelos de gestión y de aseguramiento de la calidad interna, tengo la percepción, o a lo mejor el sesgo, de ver que a veces el tema del acompañamiento del estudiante va como en paralelo de su rubro académico. Entonces, por un lado pareciera estar el currículum, el diseño curricular, la estrategia de enseñanza y aprendizaje, la didáctica, los perfiles de egreso, ¿cierto? Y en paralelo va lo no académico, lo no cognitivo, lo psicosocial, el tutor, la admisión, la actividad extraprogramática incluso, o el trabajador social. Y la pregunta es cómo, si es que se conectan esos dos mundos. Veíamos de la presentación de Santo Tomás más temprano, a mí algunas cosas que llaman la atención. Es el vicerrector académico el que lo presenta. Hay otras instituciones que esto no lo lidera la vicerrectoría académica, sino que lo lideran otras unidades. ¿Cómo entra en un modelo predictivo? Vimos el modelo predictivo, vimos características individuales de los estudiantes. Su nota en ciencia media, su ranking, su evaluación diagnóstica, su perfil socioemocional. ¿Y qué pasa con los atributos de los profesores, por ejemplo? ¿Acaso los atributos de los profesores no predicen asistencia a los alumnos? ¿O no predicen deserción del alumno? El Learning Analytics o el Predictive Analytics, mencionaba recién Richard, ¿qué pasa con el People Analytics, con el Faculty Analytics, ¿cierto? Cómo gestionamos los profesores. Tiene mucha relación a... Entonces yo a veces veo que hay como un divorcio. Si el principal proveedor de experiencia del estudiante es el profesor, ¿por qué la experiencia del estudiante no es gestionada por la vicerrectoría académica, sino que por una unidad paralela? Creo que esto es un blanco en movimiento. Y un tercer punto que me gustaría introducir en la conversación es el rol de la tecnología. No en el tema online, que eso da a lo mejor para otro bloque, sino que este tema de la capacidad de capturar datos, de procesarlos, de tener sistemas, ¿cierto?, que nos predigan entonces, o nos indiquen, segmenten, de la presentación que vimos en la mañana, y creo que el estado de madurez que tienen nuestras instituciones en Chile son estos modelos predictivos que se corren periódicamente, 1, 2, 3, 4, 5 veces en el año,
pero hoy día la tecnología nos permite tener respuestas en tiempo real. ¿Qué está pasando con el uso de la tecnología? La gente de marketing nos dice que hoy día ya no es el multicanal, sino que es omnicanal, que el estudiante que ya no es millennial, ¿cierto?, sino que es centennial, es generación Z, está acostumbrado a interactuar a través de los canales virtuales igual o mejor que a través de los presenciales. ¿Qué pasa con un sistema de acompañamiento al estudiante entonces en un mundo híbrido, presencial y tecnológico? Esos son tres grandes temas para introducir la conversación. No sé quién de mis panelistas quiere. Cristóbal, por favor. Bien. Bueno, primero agradecer la invitación. El tema es verdaderamente apasionante, pero además creo que enriquece mucho en la experiencia personal la disposición a compartir experiencias, iniciativas y preocupación por los temas entre quienes estamos desde distintas instituciones y posiciones empeñados en lo mismo. Así que partí por agradecer a Santo Tomás por la invitación. Respecto del primer tema, claro, hay entre distintas aproximaciones respecto de lo que es calidad en educación, hay dos grandes enfoques, ¿no es cierto? Uno que podríamos asociar la calidad como la excelencia, los mejores insumos, o sea, los mejores profesores, los mejores recursos, con los mejores programas, con los mejores alumnos, deberán dar los mejores resultados. Y hay otra aproximación que es más asociada al valor agregado, a la transformación, es decir, al resultado de la experiencia formativa como transformación en el educando que agregue un valor significativo. Creo que la primera aproximación tiene que ver con el modelo de formación académico, el propio de la universidad. Y la segunda aproximación tiene que ver más con la formación de orden profesional o vocacional en orden a la habilitación para el trabajo. La formación académica requiere la excelencia como paradigma de calidad, de capacidad de alcanzar los propósitos declarados y perseguidos por una institución. Tiene que ver porque el foco de la actividad académica no es solamente el estudiante, no solo la experiencia de transformación del educando, sino también la producción de conocimientos, el desarrollo de las disciplinas como un bien necesario para el país y proveído por la institución educativa. Propiamente, la habilitación profesional en una universidad es una consecuencia secundaria respecto del esfuerzo desarrollado por una comunidad en torno al desarrollo, conservación y difusión del saber. La formación técnico-profesional tiene un propósito distinto que es la habilitación para el trabajo. El centro de la ocupación de la experiencia educativa en el contexto técnico-profesional es precisamente la transformación de una persona desde alguien que tiene ciertas condiciones dadas, la realidad que nos hacemos cargo, en alguien que tenga una capacidad de contribución al contexto laboral y a partir de ella, de retribución a la sociedad y la capacidad de construcción de su propio proyecto de vida a partir de lo que gana en términos económicos, pero también de la construcción de una identidad, de un reconocimiento de sí mismo en el contexto social. Si bien la experiencia académica es muy valiosa para el país, es lógica la aproximación de calidad desde el punto de vista de la excelencia porque ese bien comunica a toda la comunidad. La aproximación, en cambio, de calidad como esta consecuencia entre lo que se propone
y lo que se logra en el mundo técnico profesional tiene que ver con la capacidad precisamente de lograr una transformación efectiva que responda a la aspiración que la sociedad y que el propio educando hace respecto de esa transformación en términos de su habilitación profesional. Son distintas calidades. Me parece que la fidelidad con esta concepción de calidad y con el propósito es clave para la construcción de un modelo de aseguramiento de la calidad, y desde ahí esta necesidad de hacerse cargo del estudiante tal como es y de organizar, lo hablaremos más adelante probablemente en este panel, y de organizar en forma sistemática, en forma planificada, el esfuerzo de transformación tal que ese resultado, la habilitación profesional, efectivamente se alcance. Muchas gracias, Cristóbal. José Julio. Yo quisiera hacerme eco de la invitación que hacía José Joaquín, de mirar esto primero desde la perspectiva de política pública. Estamos iniciando una nueva etapa con una nueva comisión de acreditación, con una tarea inmensa por delante en términos de definir nuevos criterios y estándares, de definir un nuevo modelo de acreditación integral, de definir los procedimientos conforme esto se va a aplicar y de instalar efectivamente una cultura de mejoramiento continuo en las instituciones. Ahí está proyectado el mapa del mejoramiento continuo que hemos tomado como base para formular la política de aseguramiento interno de la calidad en Santo Tomás. Yo he estado por años investigando acerca del derecho a la educación superior. Los que me conocen saben que es una de mis obsesiones. Entonces, me gustaría plantear que uno de los desafíos que tenemos es tratar de conectar el conjunto de reglas que la nueva ley establece con los propósitos, pero por propósito me refiero no a la intención subjetiva de quienes redactaron el mensaje original de la Ley de Educación Superior, sino con algo que los teóricos del derecho llamamos la intención objetiva de la ley. Esta ley lo que busca, en realidad, y me parece que es una intuición correcta, es hacer a las instituciones responsables de la calidad del sistema de educación superior. E instala una agencia pública que tiene que apoyar, en algunos casos obligar, a que las instituciones desarrollen esta capacidad de planificación, de ejecución, de evaluación, retroalimentación y ajuste que implica el mejoramiento continuo. Es, si ustedes me permiten una referencia a un teórico del derecho, Shapiro, ver las reglas, las leyes, no como un conjunto de órdenes, sino como planes. Y el conjunto de reglas debieran servirnos para coordinar la acción de distintas instituciones con distintos proyectos en pos de un objetivo, de un propósito común, que sería el de asegurar la calidad. En ese sentido, y también haciéndome cargo de uno de los puntos que planteaba Gonzalo, me parece a mí que es importante reflexionar primero y entender, así lo hemos entendido nosotros, que un sistema interno de aseguramiento de la calidad no es un apéndice de los procesos institucionales, no es una estructura, por ejemplo, una vicerrectoría de aseguramiento de calidad con un conjunto de procesos a su cargo, que está separado de los procesos institucionales, sino que tiene que operar inserto en el mapa de procesos de la institución y donde todos los actores tienen un rol y una responsabilidad que cumplir. Más allá aún, creo que los sistemas internos de aseguramiento de la calidad tienen que lograr también internamente esa coordinación de propósitos, de acciones y de resultados. Por ejemplo, nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad lo plantea así: son parte de este sistema los procesos estratégicos de la institución. Voy a partir por uno que ha estado un poco invisibilizado, que me parece a mí que pasa a ser estratégico, que es el de Contraloría y Cumplimiento, por todas las nuevas exigencias que establece la ley y que son requisitos para mantener el reconocimiento oficial. Es un proceso estratégico. El
de acreditación es un proceso estratégico porque eventualmente también puede implicar la pérdida del reconocimiento oficial, pero sobre todo importa para mantener los niveles de autonomía y para acceder a distintas fuentes de financiamiento para los estudiantes, por de pronto. Y el de planificación, que es el que está sugerido en esta lámina, ¿no es verdad? Porque es el que señala los instrumentos que nos permiten asegurar el logro de la misión y los propósitos institucionales, esas características que nos van a distinguir de otras instituciones, que van a permitirnos acrecentar nuestro prestigio, hacernos más competitivos, etc. Ocupar un lugar relevante dentro del sistema de la educación superior. En el centro de este sistema tienen que estar, me parece, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo el ciclo de vida del estudiante que nuestro rector Juan Pablo Guzmán exponía al comienzo, con detalle, ¿no verdad? Desde el primer contacto, como decía Richard, hasta el momento posterior a la titulación, que no es solo la inserción laboral, sino seguir atento, detectando las necesidades de los egresados para poder contribuir a su desarrollo futuro. Y los procesos tradicionalmente considerados de apoyo también tienen que estar tributando a este proceso formativo. Entonces, es cierto que tenemos en las instituciones distintas estructuras a cargo de lo que nosotros hemos llamado como foco estratégico la experiencia transformadora del estudiante. Tenemos la vicerrectoría o direcciones de asuntos estudiantiles, las de bienestar, los centros de aprendizaje, los sistemas de apoyo académico normalmente a cargo de las vicerrectorías académicas, las unidades académicas, el rol de los profesores. Nosotros lo hemos podido constatar a través de nuestras reuniones con estudiantes en todas las sedes. Normalmente los estudiantes destacan como su principal motivación, el principal forjador del sello institucional es el docente, independiente de si se trata de un docente full-time o part-time. Entonces, hay distintos agentes de la calidad y me parece a mí que es imposible pensar en una superestructura que se sitúe por sobre todas estas y se haga cargo de la experiencia del estudiante o incluso del objetivo de la retención, porque como decía Juan Carlos, la retención es un fenómeno multicausal y una institución que quiere ser de calidad tiene que hacerse cargo de todos los factores que inciden en la retención del alumno. Y entonces los procesos de apoyo tienen que entrar en esta misma lógica. La gestión de recursos económicos, financieros, la gestión de recursos materiales e intangibles, la gestión de personas dentro de la institución y vinculación con el medio, que la voy a usar al final para ejemplificar lo que estoy diciendo, que en el contexto de la nueva ley y de la formación técnico-profesional es algo muy distinto de lo que era, y creo que hablo bien en pasado, la tradicional extensión universitaria. Todos estos procesos tienen que contribuir también a la experiencia del estudiante. La vinculación con el medio tiene que cumplir con este requisito de bidireccionalidad, ¿no es verdad? Aportar una experiencia significativa para el estudiante y por eso la única manera de asegurar que todo esto sea un plan coherente, coordinado, de acciones, de actores, de recursos, de instrumentos y que contribuyan a los mismos resultados es a través de un sistema de aseguramiento de la calidad y de una política de calidad definida por la institución y verificada externamente a través del proceso de acreditación. ¿Cómo se hace eso? En instituciones suena, claro, y sobre todo en una institución tan grande, ¿cierto? Con muchas sedes, con muchas carreras, con muchas... Cristóbal, también en tu experiencia de distintos tipos de instituciones, de distintos tamaños, ¿cierto? De distintas modalidades también, qué pasa con el uso de la tecnología, ¿cierto? Planteante con los programas online, ¿cierto? Cómo es la experiencia, el acompañamiento cuando a lo mejor no lo está. O en un vespertino, ¿cierto? Sabemos que un estudiante trabajador tiene menos tiempo disponible para estudiar o para juntarse con su tutor. ¿Cómo vamos aprendiendo, cómo vamos avanzando en la construcción de un sistema de esta naturaleza? Pienso que todo lo que yo pueda decir al respecto se resume en lo que presentó Juan Carlos Erdosaín, el vicerrector de
académico de esta institución, que quedé notablemente impresionado por la aproximación que tiene. Y me voy a explicar, no es retórica. Lograr un propósito supone siempre un método. Lo demás son ganas, buenas intenciones, pero sin método sería suerte. Una forma fácil de lograr un propósito para un desafío de habilitar a una persona para el trabajo es reunir información suficiente, que lo llamamos capacidad de predictibilidad de resultados, y decir, bueno, quién es probablemente el más capaz de llegar a cabo, y hago un buen filtro. Entonces, en realidad es poco lo que yo agrego, y principalmente si escojo los mejores van a terminar bien y resolver problemas. La habilitación para el trabajo como propósito de una formación técnico-profesional supone hacerse cargo del estudiante tal cual llega, porque es él el que tiene que trabajar. No solo los que tuvieron una experiencia, una carga genética más apropiada, una experiencia familiar estimulante, un contexto escolar que desarrolló su capital intelectual, social, sino las personas normales. El desafío es grande, porque supone, en primer lugar, construir un método para hacerse cargo del estudiante tal cual es, conocerlo. Y segundo, definir con precisión y con claridad el resultado que se debe alcanzar en el perfil de egreso, en términos de que el valor agregado de la experiencia formativa resulte pertinente a su propósito, lo que requieren las empresas en los profesionales y técnicos que se van a formar. Y llenar la brecha, lo que llamamos el plan de estudios, el itinerario de transformación que debe experimentar una persona para alcanzar ese resultado, un resultado que tampoco no podemos adecuar a nuestro antojo, es decir, bajemos la valla para que sea más fácil alcanzarla, porque los resultados de empleabilidad no se alcanzarían. Supone entonces definir, si tú dices, ¿cuál es la receta? Bueno, la receta es lo más difícil, es construir un método. Y el método supone hacerse cargo con información clara respecto de las potencialidades que tiene el estudiante, los riesgos que asume, los factores que inciden tanto en su éxito como en su posibilidad de fracaso. El desarrollo de experiencias educativas que logren esta transformación y la capacidad de adelantar el resultado posible de modo que el estudiante lo vaya capitalizando, principalmente en motivación. Porque si hay algo que aprendemos en educación es que muchas cosas se pueden contribuir como aportes, pero la más importante es mantener encendida la llama dentro del estudiante en términos de convicción que él puede terminar exitosamente y de que si le pone empeño, eso lo va a alcanzar. Tutoría, mentoría, apoyo al estudiante tiene mucho que ver con el mantener encendida esa llama. En ese sentido, hay un elemento cultural, ¿cierto? Cuando uno estudia los sistemas en Estados Unidos, que esto está muy trabajado, ¿cierto? Desde las referencias de Tinto en adelante, y uno ve que hay los community college, hay los counselors, ¿cierto? Y los advisors. Si se fijaron en la presentación, ¿cierto? El profesor es el advisor. El counselor puede ser una persona que no necesariamente es un docente. Tengo la impresión que en Chile en general le cargamos más la mano al tutor, que no necesariamente es un docente, más que el docente que también tutoree a su alumno, por así llamarlo. Hay un tema cultural, a lo mejor en transición, yo lo planteo más como una pregunta, como una reflexión. Nosotros venimos de una cultura donde con su deber no más cumple. A propósito de esto de motivar al estudiante, con su deber no más cumple, o usted es culpable mientras no demuestre lo contrario, también en los sistemas de aseguramiento de la calidad.
Y por lo tanto esto de acompañamiento, no. También en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, cuánto la CNA en el pasado ha acompañado el desarrollo de la calidad de las instituciones versus cuánto el sistema ha buscado más bien ser inquisitivo o punitivo. Quiero decir que hay un elemento cultural, ya sea que se manifieste de los padres a los hijos, de los profesores a los alumnos, o del regulador hacia la entidad regulada, donde la ley dice que su objetivo es fomentar la calidad versus asegurarla. ¿Y cómo la aseguramos? ¿Fomentándolo o amenazando con...? Por un lado. Y por otro lado tenemos una cultura que cuando sí quiere ayudar al otro, y hay un desbalance de poder, asume más bien una postura paternalista. Y que en el caso de nuestra educación perfectamente puede significar un estudiante escolarizado, que busca a un profesor jefe que le diga lo que tiene que hacer, o que busca en general un docente que le dé instrucciones. Y cuando uno está tratando de formar un futuro técnico profesional autónomo, entonces se mueve con estos elementos culturales que creo que a veces no leemos muy bien, porque ese método que dice Cristóbal, bueno, al final es un método que lo aplican las personas. ¿Cuánto es el riesgo de que un tutor termina siendo muy paternalista en vez de desarrollar el potencial de autonomía de ese alumno? ¿Cuánto de nuestra experiencia como educadores tiene que ser, comillas, corregir al estudiante y decirle que lo hizo mal? Y sobre todo con estos millennials que a veces quieren que vienen... hay mucha heterogeneidad, ¿cierto? Pero creo que a veces como que y la pregunta es para Santo Tomás por el tú puedes. El tú puedes tener límites, el tú puedes tener enfoques, tiene... ¿dónde hay un engagement, ¿cierto? O el bonding, ¿cuándo se puede transformar en algo más bien paternalista, que sería negativo? ¿Cuál es el justo medio, si se le puede llamar? Yo voy a responder desde el ámbito que yo conozco, partiendo desde la política pública. Y efectivamente, quienes redactaron la ley de educación superior se imaginaron un Estado como tutor, pero este tutor, yo diría más bien medieval, ¿no es verdad?, que tiene una idea de la perfección y lleva obligatoriamente, corrigiendo incluso con el garrote al estudiante hacia esa idea de perfección. Felizmente, las leyes no se implementan de esa manera, se implementan de la manera que yo sugería antes, digamos, no preguntándonos qué es lo que quiso hacer quien redactó la ley, sino cómo entre todos tenemos que entender esa ley tal como quedó escrita, finalmente porque sufrió algunos cambios, más bien se benefició con algunos cambios. Entonces, ya en el nivel superior vemos que hay dos posibilidades de entender esa relación, Gonzalo lo explicaba muy bien, y hay varios elementos culturales que juegan aquí ciertamente, pero para mí el derecho cumple normalmente una función contracultural, como los temas de género, ¿no? ¿Verdad? La mayoría podría estar mejor si las cosas siguen igual, y si interpretáramos la ley como la mayoría de la gente lo entiende, la verdad es que las sociedades no progresarían, y en este caso la ley tiene que cumplir una función contracultural. En ese sentido yo no tengo nada contra las instituciones selectivas, pero creo que las instituciones selectivas podrían sobrevivir perfectamente sin ley, sin Ministerio de Educación. Es decir, que el propósito principal de la ley de educación superior, me parece a mí, es asegurar el acceso de todos los estudiantes, es decir, el segundo concepto de calidad que sugería Cristóbal antes, asegurar el acceso de todos los estudiantes, y asegurar el acceso significa hacernos cargo, y ahí entran las propias instituciones también, y los profesores que enseñamos en las instituciones también, de que ese estudiante, si lo admitimos, tiene que ser capaz de lograr el perfil de egreso. ¿Y cómo ayudarlo, acompañarlo a que llegue hacia ese final? Claro, involucra de nuevo lo que decíamos a distintos actores, y el gran desafío de las instituciones es cómo coordinar las acciones de los distintos actores, los distintos instrumentos, los distintos mecanismos de apoyo y los recursos que se ponen a disposición del estudiante para esta tarea. Por supuesto que en la sociedad actual una institución no puede ser imperativa o inquisitiva, es decir, no podemos obligar al estudiante a ser un buen estudiante.
Y entonces tenemos que aprender a lidiar también con eso. Estamos desarrollando en el estudiante la capacidad de autonomía y de razonamiento crítico. Eso se tiene que llevar también al aula y fuera del aula. De nuevo vuelvo a los testimonios que yo he recogido visitando las 22 sedes del Centro de Formación Técnica de Santo Tomás y reuniéndome en todas ellas con los estudiantes. Creo que este es uno de los mejores mecanismos de aseguramiento de la calidad. Ir a preguntarle al estudiante cómo ellos perciben cada uno de los procesos, cómo ellos perciben la relación con sus profesores, la relación con los administradores, de la que nos hablaba Richard antes, etc. Y ahí, otra vez, los estudiantes, la gran fortaleza que destacan de esta institución es la cercanía y la relación que ellos establecen con los docentes más allá del aula, fuera del aula. Y muchas veces no de manera planificada por la institución, no de manera intencionada por la política de calidad, sino a requerimiento del estudiante. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay un cambio cultural que está en marcha y que todos tenemos que entender. Creo que ese era el mensaje que nos dejaba nuestro expositor, ¿no es verdad? Es que el buen profesor y el buen administrador es el que está atento a las necesidades, a las expectativas, a los sueños del estudiante y que es capaz de desarrollar sin interferir en el desarrollo de esa persona, es capaz de ayudarle a conseguir a actualizar esa potencia, para usar los términos que nos enseñaron en la Universidad Católica y Santo Tomás, digamos, que tengo que hacer alguna cita al patrono de la institución, ¿no, verdad? Actualizar esa potencia que ya está en el estudiante. Yo sé que esto no suena algo muy concreto, pero es la única manera en que las instituciones tienen que avanzar, con mística, con un relato que motiva, que genera compromiso y que le da sentido al rol que cumplimos dentro de la institución, tanto quienes administramos como quienes ejercen la docencia. Muy bien, muchas gracias. Yo la verdad es que esto de sentirme entre dos abogados con formación tomista... Oye, nos acaban de poner la luz roja, entonces estaba mirando, mientras tú terminabas la intervención, las preguntas del público, que hay una que me gustó mucho, la voy a reformular un poquito para ponerlo en mis palabras, que tiene que ver en esto, ¿cierto? Con el tema del acompañamiento y la calidad. Hemos jugado también un poco como acompañamiento, como metáfora también, como la CNA acompaña a las instituciones, como las instituciones, sus profesores, sus tutores o los administradores acompañan a las comunidades, en fin, para finalmente poder acompañar al estudiante en su proceso de transformación. Por aquí una de las preguntas del público destaca mucho la experiencia de este seminario en compartir, en abrir las experiencias. Y yo lo planteo en términos de cómo podemos seguir acompañándonos las distintas instituciones. A veces uno ve el acompañamiento, de nuevo, una cosa verticalista, el que sabe más acompaña al que sabe menos, o el profesor al que no sabe. Pero ¿qué pasa con el acompañamiento entre pares? Cómo juntos podemos también, los temas del engagement, del bonding, ¿cierto? También hace referencia al grupo, no solamente a la relación vertical, sino que también a la relación horizontal. Vertebral ha sido y sigue siendo, ¿cierto? Una instancia de ir compartiendo estas experiencias. ¿Cómo ven hoy día este seminario nos ha permitido compartir, acompañarnos mutuamente? ¿Cómo ven este trabajo colectivo del aseguramiento de la calidad y de la transformación de los estudiantes? Y con esto terminamos. Creo que es bien interesante esta aproximación tanto a nivel micro, la experiencia del estudiante y su relación con sus compañeros, con el profesor, la comunidad, generando condiciones que permiten esta transformación y este potenciamiento de cada uno, también con lo que somos como sistema y los sistemas de aseguramiento de la calidad en la comunidad suprainstitucional. No en vano, los sistemas, los modelos de aseguramiento de la calidad se desarrollaron en Estados Unidos. Y se desarrollaron en los mismos estados en que se ha desarrollado la tradición democrática americana. Tocqueville lo describió en Democracia en América,
en forma brillante. El sentido de que lo que es común nos pertenece a todos, no solo en el sentido en que tenemos derecho respecto de lo que es común, sino que tenemos responsabilidad en cuidarlo y construirlo. Un sistema de acreditación es un sistema destinado no a identificar quienes lo hacen mal para excluirlos. Es un sistema orientado a precisamente en que todos como comunidad contribuimos a que podamos mejorar. Los más débiles alcancen la superación de su debilidad, los más fuertes potencien al máximo su capacidad y en conjunto generemos condiciones que favorezcan el propósito que a todos procuramos, que es el desarrollo de un sistema de educación superior, de educación terciaria, que favorezca a los estudiantes y al país. El acompañamiento, el hacernos cargo los unos de los otros, es lo que ha hecho que los sistemas de aseguramiento de la calidad apoyen y potencien a las instituciones. Y en ese contexto, compartir experiencias, tener la capacidad de ver los propios espacios de mejora, las propias debilidades, esas que uno no se ve a sí mismo, pero verlos en el espejo de alguien que con buena intención te visita y te dice, mira, tú puedes mejorar por ahí, ayuda muchísimo y potencia muchísimo. Hay, a mi juicio, una contribución significativa y una identidad entre el esfuerzo colectivo de aseguramiento de la calidad que se expresa en los sistemas de acreditación con el esfuerzo que realizan las comunidades formativas para la transformación de sus estudiantes, tanto de los alumnos, que se transformen en los profesionales que quieren ser, como de cada uno de sus miembros, los profesores que se potencien como profesionales de esta transformación y los equipos en general. Creo que hay una especie de secuencia que uno trata de trabajarla con los profesores que ilustra esto en términos concretos de la transformación del estudiante. Lo primero, y el último tema creo que es más relevante para esto, lo primero tiene que ver con involucrarnos los unos con los otros. Es decir, el profesor involucrarse con el estudiante involucrarse con sus compañeros y con la comunidad que forma parte, el sistema educativo con las instituciones que forma. Segundo, la convicción de que el estudiante efectivamente puede aprender. Es decir, nosotros, educadores, cuando recibimos a un estudiante y decimos, mire, yo soy poco selectivo, soy inclusivo, no es un modo de excusar que estoy captando todos los que puedo en términos de admisión, sino porque realmente tengo la convicción de que ese estudiante puede aprender, es digno de aprender, es digno de nuestro esfuerzo para que aprenda y es capaz de hacerlo. En tercer lugar, porque creemos que esto no es una mera, lo que decíamos hace un rato, no es una mera declaración de intención, sino porque asumimos un método para lograr ese resultado. Es decir, tenemos convicción en que podemos lograr el resultado, pero sobre la base de que lo hacemos con un método. Un método, proyecto educativo en una institución, un método para la retención, como lo hemos conocido en este caso, un método para el aseguramiento de la calidad, que permite que las instituciones se potencien. Y por último, un elemento que es muy importante y que yo, viéndolos desde afuera, les recomendaría potencien ustedes, que tiene que ver con el rescatar la propia identidad. Porque si bien hay muchas cosas que son comunes y que construimos y repetimos, imitamos unos de otros, hay elementos que forman parte de la identidad de una comunidad que hace que
nos demos cuenta que no solo repetimos las cosas que funcionan bien, sino que además le ponemos una parte que es propia. Santo Tomás, como organización, tiene una identidad, una cierta personalidad. Yo se los miro desde fuera, se los envidio. Potencienlo. Tienen una tremenda capacidad en ese compromiso. ¿No saben con qué gusto? Perdón, no retuve tu nombre. Catherine. Una alumna haciendo una conducción, una exalumna, perdón, haciendo una conducción con una convicción y con un profesionalismo que refleja lo que ustedes son. Ese sentido de tener una identidad y que eso lo pueden transformar en algo que los potencie, sáquenle partido. Muchas gracias, Cristóbal. José Julio, las últimas palabras. No, yo solo tomaría la pregunta como una invitación abierta a la cual nosotros estamos absolutamente dispuestos a concurrir. Como decía también José Joaquín, el tema del aseguramiento de la calidad se está todavía debatiendo, reflexionando poco. Nosotros tenemos el máximo interés en compartir experiencias con todas las otras instituciones de educación superior que quieren asumir estos desafíos. Tenemos mucha información y nos gustaría poder contar también con información comparable de otras instituciones para poder tener un punto de referencia respecto de cómo lo estamos haciendo. Yo creo que tanto en lo que se refiere a modelos de aseguramiento de la calidad, acompañamiento del estudiante y análisis de la información, investigación institucional, esto se potencia si lo trabajamos en conjunto con otras instituciones. Así que esto es una tarea que continúa. Bien, pues, muchas gracias a los panelistas y damos por terminar este bloque.